Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que está escrito por el profeta, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan e infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto. ¿Quién tomó al niño y a su madre? José. ¿Y cómo se llamaba la madre? María. Donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación en Raquel, que llora por sus hijos y no quiere ser consolada, sus hijos ya no existen. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto. Este mensaje es profético y quiero que le pongan mucha atención. Hay 3 profecías aquí que ya el Señor me va diciendo. Todo lo que mis profetas dicen, dice el Señor, se cumple. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto. Y muchos de ustedes van a empezar a tener sueños proféticos. Y le dijo, y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Esta palabra profética para los que han tenido enemigos, escúcheme muy bien, el que ha tenido enemigos físicos, el Señor te dice, levántate, levántate porque yo ya me he encargado de tus enemigos. Amén. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judá en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo dicho por los profetas. Lo llamarán Nazareno. Amén. La primera enseñanza. ¿Por qué? ¿Por qué me habla de los reyes? Y me enseñó, es que todavía tú no entiendes que eso es una tradición. Y estudiaba y leí, investigué. Gracias, Señor. Mientras tú lees la Biblia, el Señor se va a revelar a ti, te va a enseñar cosas. Y dices, pero yo ya había leído ese capítulo. Pero cada que lees la palabra, el Señor te trae cosas nuevas. No cambia la palabra, te trae una revelación nueva.
Y recordé ese día, mientras el Señor me daba la enseñanza, nuestra celebración de Navidad. ¿Cuántos recuerdan la celebración de Navidad? Amén. Y yo asistí a un ensayo y tuve que explicarle a los niños vagamente por el tiempo. Les tuve que explicar vagamente el trasfondo social que rodeaba la anunciación y nacimiento de Jesús. Porque para muchos y sobre todo para los niños es quizá un tiempo de fiesta, de comida, de gorros rojos, de celebración familiar, de regalos, de visitas, de viajes. Y por esa razón no saben el trasfondo histórico, político y social del momento en que vino al mundo el Mesías. Como yo delego para que organicen la celebración, alguien me dijo que querían ponerle al bebé un canasto. Y yo respondí, pero es que no leen la Biblia, que voy a poner un canasto aquí. Digo, pero ¿usted leyó la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Las paradas navidades, espero que ustedes hayan reflexionado sobre esto, porque yo sí reflexioné sobre eso. Martica, pero ya Navidad pasó. Sí, pero todo se vuelve pavo, comida, fiesta. Y quiero que usted sepa, y sobre todo los niños, que Jesús desde que nació no tuvo cuna. Fue alguien que no tuvo hospedaje. Aún hasta su muerte tuvo que ser sepultado en una tumba prestada. En el Evangelio, en el capítulo 8 de Mateo, dice que el Señor Jesús dijo en una oportunidad, y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Él. Pero el Señor no estaba hablando de pobreza, hablaba de no tener un hogar, un sitio donde se pudiera hospedar. Su peregrinaje en la tierra fue una constante búsqueda de la divinidad de Dios, del Creador. Paradójicamente fue Él, el Creador, quien no tenía un lugar donde reposar. Desde que su mamá, María, quedó embarazada, no tenía un lugar donde estar. ¿Recuerdan que María se fue para donde Elizabeth? Para estar los primeros meses de embarazo. ¿Saben por qué? Porque aún no se había casado. Él fue incómodo desde la anunciación de su nacimiento. Una niña de 13 años comprometida con un hombre de su tribu para casarse, embarazada del Espíritu Santo, mientras el futuro esposo construía una casa donde llevarla a vivir, en un tiempo donde a las mujeres por fornicarias o infieles se les apedreaba. Su nacimiento, su mensaje, su vida, la cruz, él fue alguien que iba a incomodar todo el tiempo. La iglesia ha tratado de endulzar el evangelio para que no se incomode tanto, para que nadie se incomode. Pero si el evangelio no incomoda, es que lo estamos predicando mal o no estamos predicando como debe ser. Porque el evangelio incomoda. El evangelio lleva a tomar decisiones, a no permanecer apático. Lo mejor que nos puede pasar a los predicadores no es impactar. Esa Martica como predica bonito. No. Lo mejor que nos puede pasar es causar amores y odios. Los que pasemos desapercibidos, no caigamos mal, no estaremos predicando al incómodo Mesías. Cuando uno predica la verdad, habrá gente que nos va a odiar y gente que nos va a amar. Yo tengo de esos dos bandos, gloria a Dios. Cuando uno habla de Jesús, la gente nos ama. Ay, a mí me gustaba, ya no me volvió a decir, pero bueno, a mí me gustaba como Santiago me decía, cuando nos encontrábamos, nos veíamos de vez en cuando. Santiago ese. Y Santiago me decía, hola, Matra. Hola, Matra. Háblame de Jesus. Háblame de Jesus. Ese era el saludo que me daba Santiago a mí. Porque cuando uno habla de Jesús, la gente lo ama. Pero cuando uno se comporta como Jesús, lo empiezan a odiar. Al Señor lo odiaron a tal punto que lo llevaron a la cruz.
Y él nació en un lugar que no era apto para un nacimiento. No tenía posada. No fue una noche de paz. Aunque cantemos, noche de paz, no fue una noche de amor, de paz, perdón. Bíblicamente no lo fue. No todo brillaba alrededor. No, así no era. No todo era quietud cuando el Señor nació. Porque el rey Herodes el Grande, se había propuesto matar a cualquier infante varón. Eso se conoció en esa época como la matanza de los inocentes. El asesinato de niños inocentes. Era lo que rodeaba, era el entorno político y social que rodeaba el nacimiento del Señor Jesús. Muchos padres lloraban, ¿lo leímos? Que fue profetizado. Que las madres lloraban, los padres lloraban. Madres gritaban porque los soldados romanos entraban a sus casas y a todo niño varón lo atravesaban con una espada. La matanza de los inocentes. Cuando gente de Oriente viene ante Herodes y le dicen, buscamos al rey de los judíos, Herodes siente que su imperio está en peligro. ¿Qué tal si ha nacido ya el Mesías de los judíos, ese Mesías que ellos están esperando? ¿Qué tal si es el que viene a liberar a Israel de la esclavitud de Roma? Así que tomó una solución. Como no sabía dónde estaba el Mesías ni quién de tantos bebés era, matemos a todos los bebés. En esa época los niños eran el escalón social más bajo. Por eso quise que los niños pongan mucha atención a esta enseñanza hoy. Quiero que sepan, niños, el privilegio que tienen ustedes de vivir para este tiempo y de ser de Cristo. En esa época, los niños eran el escalón social más bajo. Los niños no importaban. Los niños no hablaban. Ese niño, por estar allá molestando, ya lo habían atravesado con una espada. Lo que era peor, lo hubieran sacado y lo hubieran botado a un botadero de basura. Estoy hablando en serio. Ustedes han oído un chiste, hay un chiste cristiano, ¿sí? Cuando un niño molesta, dice, uy, tráigame Herodes. Es que fue tan terrible lo de los niños de esa época, que era una época muy dura para los niños. Los niños no hablaban. Según la historia dice que eran vulnerables, indefensos, en riesgo. Solían ser abandonados en los basureros, en el estercolero. ¿Usted sabe qué es un estercolero, señor? Allá lo debe haber, donde usted trabaja. Donde acumulan el estiércol. Donde ponen el popó. Allá botaban los niños, en el estercolero. Antes de los 8 días de nacidos, eran abandonados allí. Y entonces usted se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nacían con el género equivocado. O sea, el papá quería niño y nacía una niña. Entonces la abandonaban hasta que la niña moría. Porque tenían muchos hijos y no querían más para dividir los bienes. Porque el papá dudaba de la paternidad. ¿Y cómo sé que ese bebé es mío?, preguntaba el hombre. Con esa leve duda, el bebé ya estaba condenado a muerte y era abandonado a morir en el basurero o el estercolero. Excavaciones arqueológicas han mostrado restos de cientos de bebés de la época echados al desagüe. En Roma eran desechables, abandonados, y si eran discapacitados, débiles física o mentalmente, eran eliminados de manera rápida antes de cumplir 8 días. En esa época nace el Señor Jesús. Época de tirar bebés al desaguadero, al estercolero, y con orden del rey de matar a todo bebé varón. Por eso María y José son fugitivos. Recordemos lo que leímos, que a José prácticamente se le ordena el cuidado de la madre y el bebé. El Señor le tuvo que hablar en sueños varias veces. No es solo que no encontraran una posada esa noche. Ellos no podían decir que se había cumplido el tiempo del alumbramiento. Lean la Biblia bien, ahí no dice que le dijo, es que mi esposa va a dar luz. Eso yo no sé de dónde lo han sacado. No podían saber que ya ha llegado el momento de que ella tuviera el bebé.
porque si no los hubieran asesinado de inmediato. Era la orden de Herodes. Así que el niño tiene que nacer en la oscuridad de un establo. Cuando ustedes hacen la representación, yo espero a la persona que se le delega que vayan al contexto para que les enseñen a los niños y que los niños no lo vean como una historia de aventura y la casita de paja y los animalitos, la ovejita, todo muy limpio. Un establo era todo lo contrario. Era un lugar maloliente. Los acompañantes del niño y su familia tenían 4 patas. Era un sitio para animales, no un lugar apto para nacer un bebé. Quien nació allí lo llamarían proscrito por la ley. Sería perseguido, sería flagelado, desnudado, avergonzado públicamente. Pero cantamos Hosana, Hosana, Hosana. Un rey nos ha nacido. Sí, pero en esas circunstancias nadie decía que era un rey el que había nacido. Era un bebé en medio de estiércol, porque no tenía un lugar donde nacer, no solo porque no había posada, sino porque estaba en peligro de muerte. ¿Saben que el enemigo siempre opera de la misma forma? Cuando el enemigo descubre que Moisés sería el libertador que sacaría al pueblo de Israel de la esclavitud, envía a matar a todos los niños. Y Moisés es salvado por la hija de Faraón. Cuando se anuncia la venida de un Salvador, el enemigo usa a Herodes en su plan maquiavélico, enviando a matar a todos los niños. En esta época también hay una orden. En esta época el enemigo ha sospechado que se está levantando una generación poderosa que peleará las almas y se las arrancará de las puertas del infierno, y legalizó el aborto. Legalizó la píldora del día anterior, del día después, del día no sé qué. Hay que matar a los niños antes de concebirlos, antes de nacer o cuando nazcan, pero hay que eliminarlos de algún modo. Jesús fue un proscrito, fue incómodo aún antes de nacer. Nunca hubo un lugar para él. En Roma era muy importante el estatus social. Si usted ve películas como Gladiador, ¿quién ha visto Gladiador? En esa película se ve en los palcos a la élite social, pero para estar allí, en ese palco, no se pagaba un boleto. Cuanto más importante socialmente se era, más cerca del palco real se sentaba. Los romanos hacían esas diferencias. Ellos tenían claro quiénes eran la élite y quiénes eran los esclavos. Jamás un ciudadano romano podía ser azotado y menos crucificado. Ustedes recuerdan, si ustedes leen el libro de los Hechos, capítulo 22, habla de que el apóstol Pablo usó en su defensa su ciudadanía romana. El comandante ordenó que metieran a Pablo en un cuartel, mandó que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. Cuando lo estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba allí: ¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante: ¿qué va a hacer usted? Resulta que ese hombre es ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, lo soy. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, le dijo el comandante. Pues yo la tengo de nacimiento, replicó Pablo. Los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida. Al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano, el comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Por esto, morir crucificado era la pena para el peor de los esclavos, para la escoria de la sociedad. Un ciudadano romano podía ser ejecutado si era un delincuente, pero nunca crucificado. Un esclavo nunca podía interrumpir, ni siquiera dirigirle la palabra a alguien de un mayor nivel social. Ni en una charla amistosa siquiera, no podían interrumpir. Los de alta sociedad sí podían interrumpir a los que estaban por debajo de su nivel, nunca los de bajo nivel. Ellos tenían claro cuál era su estatus social, así que era imposible pensar que Dios, el Hijo de Dios, podía nacer como un esclavo.
morir, que fue peor, como un esclavo. El Señor Jesús no solo fue incómodo al nacer, sino en su predicación toda la vida incomodó. El Evangelio de Mateo capítulo 20 dice que Jesús los llamó y les dijo a los apóstoles: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y usted me escucha esto y dirá: ¿y el Señor dijo eso y no lo apresaron? No, porque estaba diciendo la verdad. Así se vivía en Roma. Por eso, en una parábola dijo que si alguien te pide que cargues algo una milla. Y es que los soldados romanos de la época tenían autoridad para hacer que cualquier ciudadano les cargara el armamento, el escudo. Usted iba con su señora para el hospital porque iba a tener bebé y le decían: ¡hey, usted, ayúdeme aquí! Y usted: no, es que la señora la voy a llevar, que es que ya ahora los... No, haga lo que lo mandé a hacer. Usted no podía ni siquiera revirar porque lo podían matar. ¿Recuerdan? A Simón Cirineo, el soldado le ordenó que ayudara a Jesús con la cruz. No se podía negar, porque podían ser apresados y hasta ejecutados. Lo que está diciendo el Señor Jesús es: cuando te pidan del gobierno que cargues una milla, carga dos. Eso era lo que incomodaba a todos los cónsules y procónsules, lo que el Señor decía. El Señor dice: nos oprimen, pero entre ustedes no va a ser así. Ellos nos oprimen, ellos nos dicen que carguemos una milla, bueno, les cargamos dos. Pero al contrario, entre ustedes no es así. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida por rescate a muchos. Eso incomodaba a los religiosos, porque ellos, al igual que los romanos, también tenían su estatus social. Y la iglesia de Cristo está así hoy día. Viene la iglesia actual: doctores de la ley, doctores de doctorados, obispos y avispas, apóstoles y pastores. Pero el Señor vino y cambió todas esas reglas de juego. Lo que el Señor está diciendo es: si yo fui un proscrito, un fugitivo, ustedes también lo serán. No importa cómo se hagan llamar. Yo siempre voy a querer un establo espiritual, a una posada del hombre. ¿Saben por qué no nos reunimos en una iglesia canadiense? Ay, Martica, ¿por qué es que Martica no se va? ¿Y por qué no se va a otra iglesia? Porque hay iglesias que por la tarde no la prestan. Yo les acepto muchos consejos a la gente que me da opiniones. Pero ¿saben por qué no nos reunimos en una iglesia canadiense? Porque nos discriminan por hispanos. Porque los niños corren. Los canadienses dicen que los niños hispanos corren y hacen mucha bulla, porque no conocen a los nuestros. No quieren que les toquen los instrumentos. Cuando se hacían reuniones abajo en el paredón, que tenía que tener la puerta cerrada porque era mucho el ruido que se hacía. En algunas reuniones trataron de impedirnos que utilizáramos el baño del laundry. Y con todas esas cosas a veces siento que somos como el Señor, que no tenía lugar donde recostar su cabeza. Pero así de pobrecito era el Señor. No, el Señor tenía dinero. ¿Qué le llevaron los Reyes Magos si no fue lo más caro de la época? El Señor tenía plata. El Señor tenía tesorero. Tesorero que llevaba las finanzas del grupo. ¿Quién era el tesorero? El Señor hablaba de un hogar. Cuando dijo que no tenían que recostar la cabeza, el Señor hablaba era de un hogar, una familia. Hay gente que tiene comida, pero sigue teniendo hambre en el alma. Hay gente que está así su alma. Hay quienes tuvieron muchos regalos en esta Navidad. Hay gente que lo tiene todo, todo, pero vacíos en el corazón. Hay gente que tiene una casa. Aquí yo he ido a unas casas impresionantes. Se sienten que no tienen techo, que no tienen un hogar. Yo visité una familia de ese señor. Ay, no, nos quedamos solos porque ya
ellos ya no están. Ay, ya nos quedamos solos. Hay gente que no tiene un hogar, tienen familia, pero no se sienten conectados a ella. Son homeless espirituales. La soledad no es ausencia de rostros. Usted puede estar rodeado de una familia numerosa y muchos amigos, pero así sentirse solo. Y cuando se siente así, se siente como Jesús, que no tiene lugar donde pasar la noche. Tiene un montón de amistades, pero no amigos verdaderos. Un montón de gente que le dice feliz día, feliz Navidad, feliz año, o le envía regalos, pero no tiene a alguien a quien decirle estoy triste, recíbame en su casa. Solo quiero llorar y que me consuele, estoy muy triste, llore conmigo. No hay mucha gente que llora con nosotros y muy poca ríe con nosotros. La que se alegra de verdad por cómo nos va son muy pocos. En estas fiestas pasadas se hace un balance de cómo nos fue. Y como José, compartimos los sueños. Pero al compartirlos, nos arrojan a una cisterna. Odiarán sus sueños. Esta mañana estoy para decirles aquí, no cuenten sus sueños. No cuenten sus sueños. No cuenten sus sueños. No los cuenten. He sufrido mucho por contar mis sueños. Mire, hace 10 años llegué a este país. Y desde hace 10 años, pero con esta persona estoy conversando y me dijo, será en noviembre del 2014 que cumplimos 10 años, Martica, de conocernos. Pero esa persona, el Señor me dio el privilegio de tenerla como intercesora. Es una mujer de oración y ora por mí. Y desde que esa persona me conoció y vivía en el piso 20 de este edificio, yo subía a orar. Y ella se salía a la terraza, dice que ella se salía a la terraza a orar por mí. Y cuando yo iba a orar con ella, ella me decía llorando, el Señor me dio una visión, Martica, no cuente sus sueños, me decía, cállese. Y yo, ay, esta vieja es supersticiosa, no, ay, yo ya le... Y me tuve que pedirle perdón hace unas 2 semanas, cuando el Señor me dio esta enseñanza. Le tuve que pedir perdón, hablé con ella por teléfono y le pedí perdón, le dije, este domingo predicaré porque el Señor me hizo entender lo que usted me decía desde hace 10 años. No cuente sus sueños. No los cuente. Y ella lloraba y me decía, usted va a llorar porque cuenta los sueños. Y sí, he sufrido mucho por contar mis sueños. Me han odiado. Se han burlado de mí en mi cara. Ahí viene la soñadora, dicen. Y me han arrojado a una cisterna de crítica, de burla, de difamación. Me ridiculizan. Cisterna, pozo, por contar, por decir lo que Dios ha planeado conmigo. ¿Saben por qué? Porque la gente espera que nos caigamos, pero no para levantarnos, para ponernos un pie encima. La gente espera que nos caigamos, no porque espera que nos vaya mal, no, sino porque al irnos bien, ofendemos la mediocridad de ellos. Y la crítica, la burla, es el homenaje que el mediocre le hace al éxito. Cuando te va bien, no ríen contigo, porque la envidia les contrae y hacen una mueca. Cuando te va mal, quieren saber detalles, pero no para llorar contigo. Cuando yo me quebré las manos hace un año, una persona que no me hablaba, y pues yo publiqué, me saludó y para preguntarme cómo estaba, y al final dijo, ay, manténgame informadita. Y yo, Señor, ¿para qué hablo? Para que siquiera para mí de contestarle. Ay, Martica, pero eso es delirio de persecución. Sí, no es que yo esté sufriendo delirio de persecución, no. Al Señor le pasó. Piensan, no puede ser que Dios le bendiga. No, te miden. No, esa no llena las características para que Dios le bendiga. Cada sábado en la sinagoga
se predicaba sobre el Mesías, que vendría a liberarlos. Cada sábado preguntaban, ¿cuántos creen que vendrá un Mesías a liberarnos del yugo opresor? Y todos decían, sí, vendrá, amén, aleluya, shalom. Viene el Hijo de Dios, lo profetizado por el profeta Isaías. Y todos, sí, amén. Moisés lo anunció, los profetas lo anunciaron, viene un Mesías. Y predicaban la venida del Mesías y todos gritaban amén. Y un día, mientras predicaban en el templo la venida del Mesías, el Mesías entraba a la ciudad montado en un burrito. La chusma, el pueblo, salió a recibirle desplegando palmas y mantos. Y cantaban hosana al que viene en nombre del Señor. Y gritaban. Y a cambio de salir de la sinagoga a verlo en vivo y en directo, la bulla les molestó. Si lo hubieran visto entrar montado en un caballo real y rodeado de soldados romanos, hubieran gritado, es el Mesías, es el Mesías. Pero como ese que venía montado en un burrito no tenía pinta de rey que los libertaría del yugo opresor romano, porque ellos esperaban a un rey político. Ellos querían un rey político antes que un rey libertador que les quitara las cadenas del pecado. El grupo de gente más triste de esta historia fue el grupo que se perdió el desfile, porque no quieren ver ese tipo. No lo quisieron ver. Ese tipo que desde que nació en un maloliente establo no ha hecho más que incomodar. Y este es un ministerio que incomoda. La que les habla, incomoda. Me lo han dicho. Incomodo a los mediocres, a los carnales. Incomodamos en nuestras reuniones. Hacemos bulla. Incomodamos porque la presencia de Dios está con nosotros. No pasamos desapercibidos. No pueden ignorar a los que siguen al Real Mesías. Incomodo a mi familia. Incomodo con lo que digo. Incomodo al mirar. Me hacen chistes de doble sentido. Hago sentir gente incómoda cuando estoy allí. La religión organizada quiere mantener clientes. Gente que hay que tenerle café y hasta desayuno para que asista a la iglesia. Yo aprendí que se debe renunciar hasta desayunar por estar a tiempo para adorar al Señor. Eso incomoda. Claro que sí. Por eso hay tan pocos escogidos y tantos ofrecidos. El evangelio incomoda. La sociedad le ha dicho a Dios, no hay lugar para ti, no hablen de Cristo, porque le miran mal. Eso se llama segregación espiritual. Jesús sigue siendo incómodo, como cuando nació y entró en un burrito a las calles de Jerusalén. Él sigue incomodando a la sociedad actual. No es algo cómodo. Gente que en su círculo social no dice que es cristiano. Y esta mañana quiero decirles, cuando asista a una iglesia y no sienta cada domingo que tiene que cambiar de vida, que tiene que orar más, cada vez que salga de un servicio y no se sienta incómodo, o no estuvo Jesús o no está en la iglesia correcta. Porque cuando Jesús está en un lugar, incomoda. Siempre se siente que podríamos ser mejor. Cuando Él está presente nos sentimos perdonados, pero en falta, y eso se llama incomodados. Cuando usted sale de la iglesia y todo le hace sentir muy bien, entonces está tomando un curso motivacional. Ay, tan bonito que predicó Martica hoy, ¿no? Me siento muy chévere. Me siento como, es que predicó tan bonito. No. Porque si usted se siente así, está tomando un curso motivacional y no está asistiendo a la iglesia de Cristo. Cuando la Biblia dice que debemos morir cada día, no hay un Dios dentro de nosotros. No somos diositos, ni campeones por descubrir. Tenemos que sentirnos incómodos, orar más, volver al primer amor, ir a la cruz cada día. Cada vez que mueres a ti mismo, estás diciendo que hay una resurrección. Entonces Cristo comienza a vivir en ti. Porque dos vidas no pueden vivir en un cuerpo. Por eso debes morir a ti mismo para que Cristo viva en ti. Y cuando mueres a ti mismo, eres amigo de la cruz. Ninguna iglesia trae así. A mí alguien me dijo, ay, pero es que usted no va. Yo siempre la veo a usted, la oigo y predica y todo, pero eso usted no tiene harta gente, ¿no? A ver,
Haga algo para que la gente venga. Es que debajo del escote hasta aquí. Ninguna iglesia atrae así. Yo sé que este mensaje no atrae. Yo sé que no gusta. Yo sé. Pero es el único mensaje. Y el mensaje del Mesías que incomoda. Aquí nos arrodillamos ante Él. Nos limpiamos con su sangre. Vivimos como Él. Tenemos un lugar en el perchero. Allá le ponemos un lugar al Señor para que Él cuelgue su capa y entre. Y lo hacemos seguir aquí a nuestra casa para que su gloria nos soporte. Él y sus enseñanzas nos incomodan. Por eso cada domingo aquí mi tarea es que se sienta en su casa. Él. Y lo atraemos con una adoración genuina, pura, que nos ministre y soporte por toda la semana. Ay, pero es que se supone tanta alabanza y tanta adoración y ahí arrodillados. ¿Le ministró el Señor esta mañana? ¿Le ministró el Señor esta mañana? Amén. El Señor le dijo a Jeremías: mi pueblo ha cambiado la gloria por algo que no aprovecha. Me dejaron a mí, dijo el Señor, que soy la fuente de agua viva, porque soy tan incómodo para algunos y prefieren cavarse pozos pequeños, es decir, se van a iglesitas, pequeños pocitos, cisternas que no tienen agua, prefieren simular que están bebiendo antes que beber del verdadero pozo, porque el Señor es incómodo y siempre está pidiendo cosas, está pidiendo que cambiemos, que lo busquemos. ¿Cuándo usted sabe que tiene una verdadera madre o un verdadero padre? Le voy a decir cuándo sabe usted cuándo tiene una verdadera madre o un verdadero padre. Cuando esa mamá y ese papá incomodan más de lo que felicitan. Esta mañana antes del servicio ocurrió algo aquí, extra cámaras. Y tuve que hablar con esa persona y me sentí mal. Me sentí mal y le dije: Señor, y fui y le dije a la persona: mire, por favor, tómelo espiritualmente, por favor, no quiero que se sienta mal. Pero no recordaba esta parte de la enseñanza. ¿Sabe que cuando una mamá y un papá incomodan más que felicitar, es porque están guiando a un hombre o a una mujer de bien en la vida? Mi tarea como líder es guiar como una mamá. Yo sé que hay gente que se incomoda, pero yo quisiera hacerles entender que no es que yo quiera ser así, es que yo me siento la mamá de ustedes, una madre espiritual que tiene que enseñarles. Porque un papá que compra cosas, escuchen niños, un papá que compra cosas, le compra el juego de moda, el último Xbox, que vive jugando y felicitando a los hijos, ese papá es un buen amigo, pero un pésimo padre si no incomoda. Un papá pone restricciones para ver televisión hasta tal hora. Una mamá le dice cómo comer y qué comer o no comer. Los de chasquear. Una mamá está pendiente de decir: no me coma así. Coja bien los cubiertos. La mamá está enseñando cómo se cogen los cubiertos. No se come con la mano. Bueno, en nuestra cultura por lo menos no. Una mamá le dice a su hija cómo vestirse decentemente. Madres de hijas. Una madre no le regala ropa de prostituta a su hija para que se ofrezca. La que lo hace puede ser una buena amiga. Jovencita, si usted me está escuchando, si su mamá lo hace, su mamá puede ser muy buena amiga suya y le comprende, pero no es una buena mamá. Buena mamá es la que incomoda y dirá: ningún hombre que se te acerque mirándote a la cola te querrá bien. Si eso incomoda, tiene una buena mamá. Significa que la cuida, que protege. Jesús es lo mismo. Cuando Jesús viene los domingos, le habla, le bendice, le prospera. Pero también el Señor pone en el corazón: tienes que cambiar. Esta semana vamos a estar diciéndole: atráeme a ti.
Y el Señor viene y le incomoda y dice, tienes que cambiar. Tienes que cambiar tu manera de hablar, tu manera de ser, tu manera de pararte ante la vida. No puedes seguir así, tienes que cambiar. Ese es un Jesús que incomoda. Ese Jesús que nació en un inhóspito establo y murió en una tumba prestada, pasó incomodando toda su vida y sigue incomodando por la eternidad. Ese Jesús busca entrar en los corazones y morar en ellos. Él nació en un establo, por eso Él busca un corazón donde morar. ¿Ha escuchado usted el versículo? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús vive buscando corazones donde morar. Cuando usted vaya a una iglesia donde se sienta cómodo y no sienta cada domingo que tiene que cambiar de vida y tiene que orar más, es que no está en la iglesia correcta. Porque cuando Jesús está en un sitio, siempre incomoda, siempre se siente que podría ser mejor. Mejor padre, mejor cónyuge, mejor hijo, mejor persona. Cuando Él se presenta en nuestra vida nos sentimos en falta. Perdonados, pero en falta. Nos falta algo. Ese Jesús cuando regrese no buscará la hospitalidad humana. Él está buscando ahorita hospitalidad humana. Está buscando que abras tu corazón para morar en Él. Pero cuando Él regrese, Él pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Y ese monte se partirá en dos. Y esa venida será pronto. Cuando Cristo regrese, ya no viene en pañales. Viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y vendrá vestido como Rey. Amén. ¿Lo está esperando usted? ¿Está preparado? No me dejes ir. No me dejes ir. No me dejes ir. Rindo todo una vez más. Sí, Señor. A cambio de tu amistad. A cambio de tu amistad. Yo te anhelo a ti. Solamente a ti. Estaré más en tu lugar. Me abrazará con tanto amor. Guíame, Señor, de regreso a ti. Levanta tus manos y tu voz y dile al Señor, te anhelo. Te anhelo, A ti. Señor, te necesito. Señor, te necesito. Aleluya. Sí, sí. Gracias, Señor. Prométame hoy ante su presencia que su clamor será: atráeme a ti, Señor.
Yo ya había terminado el mensaje. Ya lo tenía imprimido. Pero el Señor me dio esta palabra. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Amén. 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 Todo, conclusión del mensaje, todo lo profetizado. Si usted tiene promesas del Señor, si el Señor le ha hablado, si el Señor le ha prometido, si usted tiene subrayada en su Biblia promesas, escúcheme muy bien, todo lo profetizado se cumplirá. Amén. Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, me repetía el Señor con el mensaje. Los planes de Dios conmigo, con usted, con mis hijos, con mi descendencia, con la suya, se cumplirán, así el Señor tenga que trasladarnos de lugar. Amén. Lo que tenga que hacer, Él lo hará. Amén. ¿Por qué está tan segura? Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos, dice el Señor. Amén. Quizá alguien quiso que usted no naciera. El Señor me está ministrando esto. No voy a cerrar los ojos para no mirar a nadie. Pero aquí hay niños que no fueron deseados. Hay niños que no quisieron que nacieran. Escúcheme muy bien. Quizá alguien quiso que usted no naciera. Sobre usted o sobre sus hijos se ha declarado muerte. Así como el Señor regresará, así se cumplirá lo prometido sobre usted y sobre sus hijos. Amén. Usted no dio testimonio ahora acá. Ustedes no sabían que iba a predicar yo y que me había dado el Señor. Escúcheme muy bien. Quiero que se vayan hoy sabiendo que no importa el decreto que se haya puesto sobre usted o sobre sus hijos. No importa si querían que usted naciera o si ese niño no naciera. Pero cuando se decretó, no nace, es un decreto de muerte. Así como está prometido que el Señor regresará. Escúcheme muy bien lo que el Señor me dio. Así como el Señor regresará, porque Él viene pronto, se cumplirá lo prometido sobre usted y sus hijos. Donde el Señor está, hay revelación, hay libertad. Yo ya había terminado el mensaje y el Señor me dijo: quiero llevarme ese decreto de muerte sobre los que han sido rechazados antes de nacer. Amén. Amén. Así que usted quiere pasar aquí adelante, yo quiero orar por usted. El que crea que ese mensaje fue para usted, para su familia, para su descendencia, no sé. Ay, gracias, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu promesa, Señor. Yo solo te pido, Señor, que esta palabra que hoy has enviado y que has prometido que no volverá vacía, de mucho fruto en Juan, Señor. Que Él vea, Señor, en esta tierra de los vivientes, lo que tú haces con un niño que desde antes de nacer, Señor, fue rechazado. En el nombre de Jesús, levántalo, Señor, con un ministerio poderoso de restauración para muchos, muchos varones que fueron rechazados en el nombre de Jesús. Gracias por la libertad que le estás dando hoy, Señor. Gracias. Dale más, Señor. Dale más, 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 más. Y como dice la canción, Señor, llévalo de regreso a ti, Señor.
porque nadie lo abrazará con tanto amor como tú. Crea en el ser por ti y abrázalo, Señor. Que cada día, al despertar, Él sienta tu abrazo, Señor. Él te necesita, Señor. Abrázalo. Gracias, Señor. Trae paz y libertad ahora, 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 en el nombre de Jesús. Abrázalo, Señor. Abrázalo. Que todas las mañanas, antes de Él despertar bien, Señor, Él sienta tu abrazo. El abrazo del Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Le gracias, mi hijo. Muchas veces queremos que el primer mensaje del año sea un mensaje de que nos va a ir muy bien, que el Señor nos va a prosperar. No. Lo más grande que puedes recibir es un abrazo de Él. Y la promesa en que todo lo que Él ha prometido se cumplirá en ti y en tu generación. Llévate esa promesa. No importa si te rechazaron, no importa cuántas veces te rechacen, te hayan rechazado, cuántas veces se hayan burlado de tus sueños. Él es el único que te abraza con amor. Él te levantará. Yo creo y recibo toda esa promesa para ti, para tus hijos. Yo la recibo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que toda la promesa que el Señor ha mandado hoy para ti y para tus hijos, en esta tierra de los vivientes, el Señor me permita verla. Lo que Él ha prometido hoy me permita verlo en tus hijos y en los hijos de tus hijos, y en los nietos, bisnietos y tataranietos tuyos. Gracias, Señor. Muchos se han burlado de ti. Al igual que el Señor públicamente te escarnece, pero el Señor te ama. Con amor eterno, dice el Señor, te he amado y te he recogido con mi misericordia. Todos los que te escarnecen, dice el Señor, todos los que te han escarnecido, dice el Señor, verán y obran en ti y en tus hijos. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. 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 Él está cerca de ti. Él nunca te dejará, nunca te abandonará. Gracias, Señor. No te sientas más así sin familia, dice el Señor. Te sentías como un homeless espiritual, pero no, dice el Señor. No te sientas así, yo te amo, dice el Señor. Este mensaje llévatelo, dice el Señor, en tu corazón. Así como he prometido mi regreso, dice el Señor, así he prometido que mi promesa se cumplirá en ti y en tu descendencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Adelante, Señor. Gracias, Señor, gracias. Abrázala, Señor. Con todo tu amor, abrázala. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, por sus promesas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor. Sale de nuevo, Señor, para orar y declarar palabras sobre su familia. Has prometido que tu forma de orar ha cambiado, Señor. La unción tuya está sobre ella. Sale de nuevo para declarar palabras sobre su familia. En el nombre de Jesús, abrázalo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tus promesas. Gracias, Señor. Ninguna palabra de la que el Señor ha dado esta mañana volverá vacía. Cumplirá el propósito para lo que Él la envió. Recibe toda promesa que el Señor ha enviado hoy. Para ti, para tus hijos.
hijos. En el nombre de Jesús. ¿Qué hubiera sido de Jesús si José no obedece? ¿Qué hubiera sido de la humanidad si José no obedece? ¿Qué hubiera sido de nosotros si a Jesús lo matan al nacer? Tus hijos todos tienen derecho. Todos. Tus hijos nacieron en un tiempo donde los hijos no se botan al basurero ni al estercolero. Porque con tus hijos el Señor tiene planes. Planes de bien y no de mal. Con tus hijos tiene planes del Señor. Anhela al Señor. Déjate abrazar de Él todos los días. Hazlo tu amigo. Eres el único amigo que tú tienes. Muchos te sonríen, pero ninguno ha llorado contigo. Ninguno ha llorado contigo. Pero el Señor se ha llorado contigo. Él ha visto tus lágrimas y Él llora contigo. Déjate abrazar de Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cambia su corazón, que Él te desee. Esta canción sea la vida. En el nombre de Jesús. Abre sus oídos para que escuchen. Abre sus ojos para que veas tus pies, Señor. Abre sus oídos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dime que cerca estás. Dime que cerca estás. Con tanto amor como tú. Gracias, Señor. Gracias por la familia. Gracias porque tienes planes con ella. Gracias, Señor, porque tus planes son para bendecir tu descendencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Mi amor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias. Que la unción, las promesas que estás derramando hoy, Señor, caigan sobre él en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Atráelo a ti, Señor. Atráelo todos los días de su vida. Nunca lo debes alejar de ti. Abrázalo y no lo sueltes, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Abrázalo, Señor. Abrázalo con tanto amor como has prometido, Señor. Abrázalo. Que Él pueda experimentar y poder contarle a sus hermanos cómo lo abrazas. Guíalo a ti, Señor. Guíalo a ti. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por Él. Que la unción que está fluyendo, Señor, no se vaya de Él. Tócalo, Señor, en el nombre de Jesús. Tócalo en el nombre de Jesús. El Señor está haciendo algo especial en los corazones de los niños. Gracias, Señor. Yo sé que ellos entendieron el privilegio de haber nacido en este tiempo. Ellos comprendieron esa enseñanza. Ellos nacieron en un tiempo en que no se les bota al estercolero ni al basurero. Que ellos están aquí porque el Señor los ama y los va a traer a Él y les va a demostrar su amor. El Señor cuidará de ellos.
Gracias, Señor. No me dejes ir. Y así cuando ustedes sean papás, les enseñarán a sus hijos, Nicolás, Santiago, Daniel, enseñarán a sus hijos y les van a enseñar cómo abraza al Señor. Y los abrazarán a ustedes con tanto amor a sus hijos como el Señor los abraza a ustedes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Solo abrácenlo, Señor. Mis brazos están aquí, Señor, para que lo abraces. Gracias, Señor, gracias. Abrázalo, Señor. Me abrazará con tanto amor. Que sienta tu amor. Ya no haya más temor en él, en el nombre de Jesús. No haya más temor en Camilo, Señor, en el nombre de Jesús. Ese temor y esa inseguridad se va fuera en el nombre de Jesús. Te hiciste entender hoy, Señor, que nació en un tiempo profético, en un tiempo especial. Gracias, Señor. Por en su boca, Señor, la oración de agradecimiento por la familia que nació, en el nombre de Jesús, y el tiempo en que nació. Gracias, Señor. Sé que hay cosas maravillosas que el Señor empezó a hacer por ustedes hoy, niños. No hay tiempo para escucharlos a ellos, pero les aseguro que estos niños pudieran repetirme perfectamente la enseñanza de hoy, porque para ellos fue esa enseñanza realmente hoy. El Señor les bendijo. El Señor les acaba de bendecir a estos niños, a todos, a sus generaciones, no solo a ellos, a sus descendientes. Amén. Amén. Padre, te doy muchas gracias por esta mañana, Señor. Gracias. Solo me resta declarar, Señor, sobre estas familias, que tú, Jehová, les bendigas y les guardes. Que tú, Jehová, hagas resplandecer tu rostro sobre ellos y sigas teniendo de ellos misericordia. Señor, alza sobre ellos tu rostro y pon en ellos paz. El nombre del Señor esté sobre todos ustedes, sobre sus hijos, sobre su descendencia, para bendición, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Amén. Feliz 2014.